Dice la Biblia así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hasta ahí, hermanos, vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, noche, por darnos la bendición de haber hecho una pausa de nuestros trabajos, nuestros quehaceres y poder ya estar en casa y posteriormente haber decidido venir al templo en esta tarde, en esta noche. Gracias por los medios, los recursos que nos has permitido tener para poder llegar, que a pesar de lo fresco, del frío que está haciendo en esta tarde en Tijuana, tú nos permites, Señor, usar y nuestra capacidad de elección y hemos elegido venir al templo esta tarde. Gracias por tu presencia, gracias porque ya estamos aquí. Oramos también y aprovechamos la oración por los hermanos enfermos, oramos por el pastor Gutiérrez para que seas con él, tu mano de poder y de sanidad toque su cuerpo, Señor, y que tú le restaures su salud, que pueda estar mejor esta noche, que pueda recuperar su cuerpo, el vigor, la fuerza y la molestia que quizás tenía al ya haber salido de casa, quizás, y al venir. Te pedimos, Señor, que toque su organismo y que él pueda pasar muy bien esta noche, Señor. Confiamos en tu poder, que tú puedes utilizar los medicamentos que tienen al alcance para que él le pueda nuevamente a tener su salud y puedan descansar bien esta noche y pueda dormir bien y despertar mucho mejor. Oramos por la hermana para que le des tranquilidad, hermana Aurora, por Yayita también, que está con ellos, que nada sucede en esta noche, Señor, que tengan que tener que salir a urgencias o algo así, que tú les guardes su salud y a quien esté enfermo también, Señor, danos fuerza en nuestros cuerpos, sana nuestras dolencias, quita y mitiga, Señor, lo que nos agrede nuestra salud, Señor, en este clima y que podamos estar reposando en ti. Bendice pues el estudio de tu palabra en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, en el capítulo 2 ya mencionábamos la semana, bueno, no lo mencionábamos porque terminamos con el versículo 23, pero en el capítulo 2 podemos dividirlo en tres partes y la primera parte que comprende el versículo 1 al versículo 3, incluyendo el versículo 11 y 12. Aquí el apóstol Pablo está presentando, vamos a decirlo así, un informe de la condición espiritual que por naturaleza tenían los hermanos de la iglesia de Éfeso y por ende, los seres humanos, esa misma condición espiritual que todos los que somos de extracción gentil, también los judíos, por supuesto, ¿verdad? Que no han creído. Dice el versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero comienza Pablo ya con el versículo que leímos diciendo, y él os dio vida a vosotros. ¿Qué dijimos que quiere decir vosotros? Ustedes. Exactamente. Pablo lo que está diciendo es, Dios les dio vida a ustedes como gentiles. Claro, Pablo dice a ellos, se refiere a los efesios como gentiles porque no había pues prácticamente algún judío. Pero si hubiese habido una iglesia de judíos o si la iglesia de Éfeso hubiese sido de judíos, les hubiera escrito exactamente lo mismo. Porque el judío tenía cierta ventaja sobre nosotros, los gentiles, porque la salvación fue planeada o la obra de la salvación para todo el mundo, pero principalmente los judíos. Pero como ellos no recibieron el regalo de Dios, el don de Dios, entonces el don de Dios o la obra de la redención se extiende a todo aquel que recibe a Cristo. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, entonces Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Pablo no cambia, pero si Pablo hubiera sabido que era, por ejemplo, a la iglesia de Jerusalén, que no escribió Pablo Jerusalén, pero la iglesia de Jerusalén estaba compuesta por gentiles, por supuesto, por judíos, les hubiera escrito lo mismo. Ustedes están muertos en pecados y delitos, no porque son judíos, tenían cierto beneficio, tenían ventaja, pero la despreciaron. Así que Pablo dice, Él os dio vida a vosotros cuando estaban ustedes muertos en sus delitos y en sus pecados, los cuales, dice, anduvieron en otro tiempo, lo que vamos a explicar en un minuto más.
Así que Pablo presenta aquí un informe en el versículo 1 al 3 y de ahí se brinca al 11 y al 12, un informe de la condición espiritual tanto de los efesios como de cualquier gentil, judío y gentil. En el versículo 4 hasta el versículo 10, incluyendo el versículo 13, Pablo presenta ahora en estos versículos un informe del cambio glorioso que hubo en ellos cuando ellos oyeron el Evangelio, ¿no? Igual que un cambio que hay en cualquier persona que cree, incluyendo nosotros también, por supuesto, no solamente exclusivamente para los efesios. Y en los versículos 14 hasta el 22, que es el último versículo del capítulo 2, presenta Pablo los grandes privilegios que tanto los judíos como los gentiles poseemos, gentiles por ser nosotros gentiles, al recibir a Cristo y convertirnos. Eso lo vamos a ver en detalle conforme vayamos avanzando. Hoy vamos a ver solamente los primeros versículos. Así que está diciendo el apóstol Pablo y comienza el capítulo 2. Obviamente, Pablo no escribió en capítulos su carta, ¿ok? El apóstol Pablo escribió una carta, por eso se le llama epístolo, carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, pero Pablo no dividió en capítulos su carta. Eso ya fueron muchos siglos después, ya exactamente, ya nuestra era, vamos a decirlo así, es decir, después de Cristo y ya siglos después, a algunos obispos se les ocurrió dividir los libros de la Biblia en capítulos para la fácil ubicación. Pasaron varios años después y luego los capítulos, otras personas más, los dividieron en versículos. ¿Okay? Así que cuando Pablo escribió su carta, no era tampoco en una hoja de papel, era en una lámina de piel o de papiro, papiro que era en los tiempos del Antiguo Testamento, pero en los tiempos del Nuevo ya habían perfeccionado la técnica de escritura y ahora escribían sobre pieles, ya no era papiro, ahora eran sobre vitela, que era piel muy tiernito, de animales muy tiernitos, ¿no? De corderos sobre todo, muy tiernitos que la pulimentaban, la trataban, entonces hacían unas láminas de unos tramos largos de piel que después eran cosidos para poder hacer largas tiras y luego se enrollaban normalmente, no eran madera, sino en huesos pulidos enrollados y esos eran los rollos, ¿no? Antes de la creación, la invención del libro. El libro anteriormente lo crearon, vamos a decir, los chinos, se llamaba códice. Códice era láminas largas, pero estaban dobladas como una forma de acordeón y con una pasta al fondo y una al principio, le llamaban códice. Después ya las hojas las fueron cortando y ya conocemos lo que digo, es el libro. Entonces, cuando Pablo escribió la carta, no estaba dividida en capítulos, nosotros la dividimos ya la tenemos dividida en capítulos, entonces hablamos del capítulo primero y hablamos del capítulo segundo, cuarto o quinto. En el capítulo 2, Pablo fue de corrido, pero encontramos temas diferentes que en el capítulo 1. Entonces, en el capítulo 2, el apóstol Pablo comienza diciéndoles, y él os dio vida a vosotros. Ahora, cuando dice él, ¿a quién se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿De quién está hablando en el versículo 22 y 23? En el 23, por ejemplo, que es el último versículo, antes de llegar al primero del 2, dice, el cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, ¿no? El cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. ¿De quién está hablando Pablo en esos versículos? Del Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. Es importante, hermanos, distinguir la obra, la función y la persona de la Trinidad. Aunque el Padre es Dios, el Hijo Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, son tres personas en una sola. Pero cada una de estas tres personas tienen funciones diferentes, por decirlo así, obras distintas. No fue el Espíritu Santo el que murió por nosotros, fue el Hijo. Tampoco fue el Dios el Padre. Dios el Padre fue quien envió a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Se da cuenta? Sí podemos, porque hay gente que dice, pues el Padre murió por nosotros. No, el Padre no murió por nosotros. Fue el Hijo, la segunda persona de la Trinidad.
¿no? Y la Biblia dice, aunque usamos malinterpretados algunos versículos cuando decimos recibí a Cristo, porque nos basamos en, ya lo mencionábamos en un principio, ¿verdad? Apocalipsis 3:20, más a todos los que le recibieron, que está mal aplicado cuando hablamos de Cristo, por supuesto. Entonces decimos recibí a Cristo en mi vida, pero realmente quien viene a morar la vida de uno es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque es el Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Dios, dijo Pablo en Romanos 8 o 5, dice, no es de Dios. Entonces, es el Espíritu de Dios que viene a morar realmente en la vida de uno. Cuando oramos a Dios, se nos especifica, enseña en la Biblia, el Señor Jesucristo enseñó que cuando oramos, nuestras oraciones no deben de ir dirigidas o no van dirigidas al Espíritu Santo, van dirigidas a Dios el Padre. Cuando ustedes oren, van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Nunca el Señor Jesucristo oró al Espíritu de Dios. No hay ningún personaje bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hayan orado y su oración fue dirigida al Espíritu de Dios. Siempre fueron dirigidas al Señor, Adonai en el Antiguo Testamento, Dios el Padre, o al Padre en el Antiguo Testamento. Siempre vamos a hacer así. Todo lo que pidiereis, dijo Cristo, al Padre en mi nombre, Él os lo dará, dijo el Señor. Entonces, nos dejó claramente el procedimiento, si podemos decirlo de esa manera, de la oración, especificando entonces también la función y la obra de cada uno de los tres personas de la Trinidad. Y en este versículo 23 está hablando de Jesucristo, como bien decía el hermano César, porque está hablando de que Cristo es la cabeza del cuerpo. Habla de Cristo. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 2, el pronombre personal que se utiliza y Él os dio vida, se está refiriendo entonces a qué sujeto, al sujeto del versículo anterior, que es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Exactamente. Entonces, Él, Cristo, nos dio vida a vosotros, dijo Pablo, cuando estabais, les dice Pablo directamente a la iglesia de Éfeso, a los hermanos, cuando ustedes estaban muertos en sus pecados, en sus delitos, ese es el orden correcto, y sus pecados. Así que Pablo en este primer versículo, hermanos, está presentando la condición espiritual no solamente de los hermanos que componían la membresía de la iglesia de la ciudad de Éfeso, sino que se está refiriendo también a todas aquellas personas sin Cristo y declara que una persona sin Cristo está muerta, porque dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Yo me acuerdo cuando estaba en el grupo de jóvenes allá en Puerta Abierta hace muchos años, bueno, no hace tantos, pero sí, ya hace varios. Me acuerdo que un muchacho estaba dando una meditación al grupo de jóvenes en una reunión de oración y habló de un pasaje y él dijo, mencionó, dice, una persona que no ha aceptado a Cristo no tiene espíritu. Yo me quedé, ¿cómo que no tiene? ¿Qué fue lo que le dio vida? Por ejemplo, si vamos a Génesis, ¿qué fue lo que le dio vida al cuerpo de Adán? Dice la Biblia que Dios formó el cuerpo del hombre, ¿verdad que sí? Le dio vida. Haga de cuenta que de la tierra, ¡prum! Dios formó el cuerpo, pero estaba muerto ese cuerpo. No respiraba, ¿verdad que no? No se movía, pues estaba muerto. Nada más lo formó. Se formaron los diferentes sistemas, el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema reproductivo, el sistema digestivo, el sistema, todos los sistemas. Tenía venas, tenía corazón, pero no estaba palpitando. Entonces, Génesis 2:7 dice, y sopló Dios, y creó Dios al hombre conforme a su imagen, a imagen de Dios lo dio. Dice, y sopló Dios aliento de vida, y fue el hombre, ese cuerpo, un ser viviente. Dice que Dios sopló. La palabra que se utilizó, sopló, aunque fue escrito en hebreo, el Antiguo Testamento, pero tanto la palabra sopló en hebreo como en griego, en la Septuaginta, es la palabra que se utiliza para espíritu. Quiere decir que Dios sopló y sopló y le dio de su espíritu al cuerpo del hombre. Cuando se unió el espíritu de Dios que le dio al cuerpo, se unió con el cuerpo, ¿sabe qué se produjo? Un alma. Entonces tuvo vida, ¿no? Tuvo vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ser viviente se tradujo del término nefesh,
o nefesh, que se traduce como alma, pero no significa solamente alma, significa un ser con vida. Exactamente. Entonces, cuando Adán pecó, ¿murió físicamente? No, su espíritu continuó allí, murió espiritualmente. Es decir, se separó de Dios, pero siguió teniendo vida porque su alma y su espíritu continuaron unidos a su cuerpo. Ahora, todos los descendientes de Adán, que somos toda la humanidad, pues nacemos con un espíritu, pero con un espíritu muerto. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, por un mal ejemplo, no es lo mismo ver un carro que no prende porque no tiene motor, a un carro que no prenda, que sí tiene motor. No. Sí, sí. Si nosotros vemos un carro bonito ahí, pero a lo mejor no sirve porque no tiene motor, está hueco, ya lo quitaron, pero no deja de ser un carro. Con motor o sin motor es un carro. No. Puede ser que con motor no prenda porque quizás no tenga batería, pero tiene el motor, que es el alma de un carro. Entonces, el ser humano cuando nacemos obviamente físicamente con un alma y con un cuerpo, con un espíritu, pero el espíritu está muerto y el espíritu muerto del hombre es la naturaleza pecaminosa, podemos decirlo así, que es lo que nos hace pecar cuando entramos a la etapa de la conciencia. Mientras estamos en la etapa de inocencia, no somos culpables, ¿verdad? Ya cuando entramos a la etapa de inocencia a conciencia, que no podemos, algunos psicólogos dicen, o la psicología moderna dicen que la etapa de la inocencia termina entre 10, 11 o 12 años. Un niño de 10 años ya está en la conciencia. No, hay niños de 5 años que ya son bien conscientes, bien vivillos y son conscientes de muchas cosas. ¿No? O de 6 años, algunos todavía son a los 7, están bien inocentones, ¿no? Porque no dejan de ser niños, pero ya distinguen entre lo bueno y lo malo, lo que sí deben de hacer, lo que no deben de hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros nacemos con una alma, que es lo que nos da la vida, pero con un espíritu muerto. Y esa es la razón, hermanos, por la cual una persona que no ha creído en Cristo no puede comprender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios, dice la Biblia, se han de discernir. ¿De qué manera? Espiritualmente, exactamente. Para él son locura, dice el apóstol Pablo. Pero aquí en el versículo 10 dice, ustedes hermanos de Éfeso, que son miembros de la iglesia de aquí de la ciudad de Éfeso, dice, a ustedes ahora tienen vida espiritual y Cristo les dio la vida espiritual cuando ustedes estaban muertos. No físicamente, por supuesto, porque Pablo no le iba a hablar a un muerto. Le estaba hablando a los muertos, a los vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, por supuesto, ¿verdad? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, aquí está representando esta frase no solamente a los hermanos de Éfeso, sino a todos los seres humanos sin Cristo, estamos muertos de manera espiritual. Así que esto nos está recordando, hermanos, que el apóstol Pablo está enseñando que toda persona antes de la conversión de Cristo sí tiene un espíritu, pero sin vida. Sin vida. Por eso es incapaz de agradar a Dios, por eso es incapaz de entender las cosas de Dios, por eso una persona que aún no ha creído no comprende muy bien las cosas las cosas de la vida cristiana, por ejemplo, ¿verdad? Es más fácil distraerse. Por ejemplo, ¿qué pasó ahora en fin de año? Lo más cercano. ¿Qué pasó en fin de año? Pues muchos no creyentes el fin de año no se acordaron de la iglesia. La mayoría. Y despiden el año con cohetes y cómo despiden el año comiendo algunos, haciendo un brindis y comiendo 2 uvas. Y cada vez que se comen una, creo que piden un deseo, ¿no? Algo así. Entonces, embriagándose, exactamente. Sí. Exacto. Exacto. Exactamente. Y lo toman como, bueno, no todos, pero toman esas fechas como para distracciones, para relaciones, para comidas, aún seguro que están en reuniones familiares, cada quien con sus gustos ahí. Con su tema, exactamente. Y al creador,
Exactamente. Ahora es la manera de que despiden un año, reciben el otro. Y dice, bueno, está bien para el hombre no salvo, porque así lo ven ellos. Pero dice uno, si nos vamos unos días atrás, una semana atrás de fin de año, a la Navidad, por ejemplo, independientemente si el Señor nació el 25 o el 24, que lo más seguro es que no, pero hay algo que recordar. El mundo recuerda el nacimiento de Cristo de otra manera. Cuando el personaje principal de la Navidad, independientemente de la fecha que sea, pues es Cristo. No es el Santo Claus, no es San Nicolás, de donde se remonta a ese obispo de Mira, que era San Nicolás y que se hacía acompañar de algunos como tipo monaguillos, que no eran monaguillos, pero algunos muchachitos que le ayudaban a buscar a niños pobres de la calle para entregarle regalitos y de ahí se tomó la idea, o sea, a Santo Claus le llaman San Nicolás en muchos lugares porque fue de un obispo que sí realmente existió. ¿No? Entonces ya se va desvirtuando la verdadera Navidad y se olvidan del nacimiento de Cristo. Entonces ahí dice uno, bueno, los cristianos celebramos y recordamos la Navidad o despedimos un año y recibimos un año nuevo con los hermanos, en la iglesia, en oración, en cánticos, en meditación de la Biblia, en abrazos con los hermanos y en buenos deseos, ¿no? Y no de otra forma. Celebrarlo de otra forma se nos hace muy incongruente, ¿no? Quizás muy, muy vacío probablemente, ¿no? Pero Pablo dice, nos dio vida, ahora ya somos distintos, ya somos distintos. Y luego continúa, continúa hablando el apóstol Pablo en ese versículo cuando dice, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Ahora, hay otro aspecto muy interesante aquí en esta frase, lo que nos hace pensar que el ser humano no carece de espíritu antes de convertirse a Cristo, sino que tiene un espíritu, pero está muerto. Por lo que, como tiene un espíritu sin vida, lo que el fruto de un espíritu muerto son obras muertas, por supuesto. ¿No? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, si vamos a Hebreos capítulo 6, nos habla la Biblia o el escritor de Hebreos de obras muertas. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pablo le dice a los hermanos de Hebreos, ¿se acuerdan que ahí les dice en el versículo antes del capítulo 5? Le dice, ustedes ya en el tiempo que llevan del Evangelio ya debieran haber sido maestros, pero hay que regresar a los primeros rudimentos de la vida cristiana, enseñarles otra vez el ABC de la vida cristiana, cómo orar, qué decir en la oración, es lo básico, pues los rudimentos. Y en el 6, versículo 1 del capítulo 6, le dice, a ver hermanos, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, ya siendo reales, ustedes con tantos años en el Evangelio ya debieron dejar eso, es decir, eso ya es de niños, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo y colocándolos y haciéndoles ver la realidad, ya siendo salvos desde hace muchos años, ustedes tienen que tener una condición madura espiritualmente, ya dejando los rudimentos, a eso se refiere, ¿no? Dice, vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe. Dice Pablo, ahora ustedes ya creyeron en Cristo, ya se les habló los fundamentos de la doctrina de Cristo, la fe cristiana, ya deben de avanzar, hay que dejar eso. No quieran regresar otra vez a su etapa sin Cristo, donde las obras estaban muertas en la fe en Dios. A eso se refiere, ¿no? Obras muertas. ¿Por qué obras muertas? Era el resultado o el fruto de una persona inconversa con un espíritu muerto, ¿verdad? Y vamos al capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Exactamente, gracias hermano. Pablo les dice a los hermanos de Hebreos, miren hermanos, cuando ustedes creyeron en Cristo, la sangre de Jesucristo
mediante el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Está diciendo que Cristo fue enviado por el Padre, pero Cristo fue por voluntad propia que decidió venir a morir por nosotros. Y su sangre de Cristo fue derramada, dice, y nos limpió, o a cualquiera que crea, esa sangre de Cristo les puede limpiar, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces es la sangre de Cristo la que nos limpia, nos purifica de las obras muertas que antes hacíamos para Dios. Esto nos recuerda, hermanos, nos hace pensar que cuando un no creyente, aunque tenga una muy buena voluntad de ofrecerle a Dios de corazón algo, pues sus obras, el fruto de sus obras son de un espíritu muerto, pues es una obra muerta. Dios no la puede recibir. Ve el buen corazón, ve la buena intención, pero dice, pero pues el fruto es una obra muerta. Exactamente, no va a trascender, porque es una obra muerta. ¿Qué efectos tiene una obra muerta? ¿Qué puede hacer un muerto, hermano? Nada. En un panteón, cuando llueve, ¿qué hacen? No pueden hacer nada, no se pueden cubrir, están muertos. No pueden hacer nada, se mina la humedad, etcétera, y no se pueden cubrir porque el cuerpo está inerte, no tiene ninguna obra. Es lo que dice Pablo, estaban muertos en vuestros pecados y delitos, y al estar muertos en sus pecados y delitos, hacían obras, pero sus obras eran en consecuencia inertes, no tenían efecto. Así que continúa diciendo Pablo en el versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Cuando dice los cuales, ¿a qué se está refiriendo? A los delitos y los pecados. Exactamente. Dice, y en esos pecados y en esos delitos en los cuales anduvieron en otro tiempo, cuando dice Pablo en otro tiempo, se refiere antes de haber conocido a Cristo, por supuesto, ¿verdad? Habla del antes de la conversión al Señor. Y en aquel tiempo ustedes vivieron de acuerdo a los pecados y a sus delitos. Y dice vuestros. Cuando dice en el versículo 1, vuestros delitos y pecados, dice, anduvieron en otro tiempo. Vuestros, los suyos, los de cada quien. Cada quien andábamos, hermanos, en nuestros propios pecados, ¿no es cierto? Quizás delitos aquí no lo vamos a entender como una infracción literal de los reglamentos de nuestro país o los reglamentos distintos que hay en nuestro estado y en el municipio, sino estamos hablando de una manera espiritual, de una infracción de la ley de Dios. ¿Qué sucede con una persona que no cree en Cristo? Por ejemplo, es muy fácil maldecir a otros. ¿Y qué dice la Biblia? Bendecid y no maldigáis. Es una ley de Cristo. Entonces, la infracción de esa ley de Cristo es un delito ante los ojos de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces dice Pablo, en otro tiempo ustedes anduvieron en sus propios delitos y en sus propios pecados, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, como que tuviera Pablo en mente peces muertos en un río. ¿Cómo van los peces muertos en un río? Van con la corriente. La corriente va de norte a sur, por así decirlo, y va el cuerpecillo del pez muerto, va para allá. No va como el salmón brincando en contracorriente, no. La corriente va para abajo, ahí van los cuerpecitos de los peces, ¿no? Ahí se deja llevar. Así es una persona sin Cristo, va de acuerdo a la dirección de la corriente de este mundo, porque pertenece a este mundo. Ahora, nosotros estamos en este mundo, en este cosmos, pero no pertenecemos a este mundo. Y tenemos que ir en contracorriente, porque si nos vamos de acuerdo a la dirección de la corriente, nos vamos a perder. No vamos a perder la salvación, por supuesto que no, pero vamos a perder la dirección de Dios, vamos a perder la amonestación de Dios, vamos a perder la compañía de Dios, porque estamos abandonando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vayamos contra en la mayoría de los aspectos de este mundo. Porque la Biblia dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo,
Es decir, ir a la corriente, a la dirección de este mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir amigo de este mundo? Ir a la corriente de este mundo, de lo que el mundo y esta sociedad ofrece. ¿Qué ofrece? Pues cantidad de distracciones. Fiestas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se celebra en Halloween? En Halloween, que nosotros estamos aquí cerca de la frontera, ¿verdad? El Halloween es una fiesta, una celebración, no fiesta, una celebración americana, vamos a decirlo así. Pero, pues como somos fronterizos, ya se pegó esta celebración aquí, entonces los que no conocen a Cristo exactamente por inercia, salen con los niños a pedir dulce, los papás los visten y entre más feos los vistan, de cualquier personaje más feo se espantan, ay, que porque van a espantar, ¿no? De eso se trata, de vestirse, pero ahora ya visten a niños de otros personajes, de caricaturas y todo eso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en esas festividades? Bueno, películas de terror, eh, fiestas de disfraces, por ejemplo, no solamente de niños, sino de adultos, donde pues hay promiscuidad si son muchachitos, ¿no? Y si hay adultos, pues hay embriaguez, música fuerte, películas de terror, donde se exalta a lo más horrible y lo más terrorífico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde el cristiano no entra. Y hay que recordar, porque más adelante ya no lo alcanzamos a ver, pero el mismo versículo 2 dice, con la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién está gobernando el cosmos o el mundo? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién está liderando, gobernando el ambiente en el mundo? Pues el príncipe de la potestad, que es Satanás. Bueno, vamos a terminar aquí, hermanos, porque ya llevamos 37 minutos, ya nos pasamos de las 8. Pero bueno, ya meditamos, al menos en el primer versículo. Ya iniciamos el capítulo 2. Vamos a continuar con la segunda parte del versículo 2 del capítulo 2 para ir avanzando un poquito más. Esto será Dios mediante la siguiente semana, si el Señor nos lo permite. ¿Ok? Vamos a terminar aquí. Que Dios nos ayude, hermanos.